Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Álvaro Moreno por haber pensado en mí a la hora de realizar una charla aquí en esta escuela de verano de la SENF. Es un placer hacerla. Y bueno, ¿de qué voy a hablar? Bien, vamos a hacer un recorrido histórico y conceptual. Quiero que algunas nociones queden claras, que son muy sugerentes e interesantes, de la tecnología más de moda hoy en día, de la que más se habla y quizá más polémica, que es lo que a grosso modo se conoce como inteligencia artificial y más, de modo un poco más concreto, hoy en día se habla mucho de machine learning o de deep learning, que en el fondo pues es hablar de redes neuronales artificiales, concretamente de redes neuronales profundas. Entonces, vamos a hacer una pequeña historia de inteligencia artificial y vamos a centrarnos en estas redes neuronales porque creo que puede ser muy interesante hablar de lo que están consiguiendo. Vamos a ello. Si yo tengo una locomotora, una máquina de vapor, lo que tengo es un objeto a priori inerte, un objeto metálico principalmente, y que de repente pues él por sí mismo puede moverse, puede hacer lo que antes hacían, por ejemplo, varias mulas de carga. Entonces, estos seres vivos realizaban una acción física, y ahora esa acción hemos conseguido automatizarla. Hemos hecho que una máquina pueda hacer lo mismo. La palabra animal viene del latín anima, que significa aquello que está animado, aquello que puede moverse por sí mismo, que tiene dentro de sí, de alguna forma, su principio de movimiento. Entonces, cuando automatizamos un proceso mediante una máquina, lo que hacemos es darle a esa máquina de algún modo ánima, darle alma, hacer un objeto que está inanimado de primeras, pues se vuelva animado. Entonces, cuando hacemos cualquier máquina, lo que hacemos es eso, animar un objeto inerte. Pero ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, el gran matemático Blaise Pascal inventa la pascalina, una de las primeras máquinas de cálculo capaz de hacer ciertos cálculos aritméticos de modo automático? ¿O qué pasa cuando, por ejemplo, Leibniz crea su Steeped Reckoner en 1671, una máquina más avanzada ya que la pascalina, capaz de hacer cálculos aritméticos más avanzados? ¿Qué ocurre cuando hacemos algo así? Aquí ya no estamos automatizando movimiento solo, no estamos automatizando una fuerza física, sino que estamos automatizando procesos mentales. Y eso tiene algo de mágico por un lado, de fascinante, y por otro también tiene un punto inquietante. ¿Por qué? Bueno, es apasionante o mágico el hecho de que un objeto físico, un objeto mecánico, pueda hacer lo mismo que una mente, porque la mente, desde toda la tradición histórico-filosófica occidental y oriental también, es algo espiritual, algo inmaterial, algo etéreo, ¿no? La mente no se puede medir, no se puede observar bien, no sabemos muy bien dónde se encuentra. Entonces, de repente, que algo mecánico pueda hacer lo mismo que una mente, pues ya resulta sorprendente. Y resulta inquietante porque, bueno, el ser humano se ha vanagloriado siempre, se ha sentido muy orgulloso de tener una mente que lo elevaba por encima de los animales. Entonces, bueno, cuando creamos una máquina de vapor que nos ahorra trabajo, pues estamos muy contentos y no vemos esto como algo amenazador. Pero si tenemos una máquina que es capaz de hacer cosas que nosotros hacemos con la mente, estamos haciendo seres, entidades, que, bueno, nos están igualando en nuestra cualidad que pensábamos única y que pensábamos especial. Entonces, claro, esto ya nos hace entrar en el debate acerca de qué pasará cuando las máquinas pues consigan ser tan inteligentes como nosotros, o si consiguen ser más inteligentes que nosotros, ¿dónde quedaremos nosotros en la historia? ¿Cómo quedaremos el hombre? ¿Dónde quedará si ya hay una máquina que hace todo lo mismo que puede hacer él y mejor? Pues eso es lo que hace que nuestra relación con la inteligencia artificial sea una relación plagada también de miedos y de dudas, y como veremos también a continuación. Bien, continuemos. Para crear inteligencia artificial se han utilizado tradicionalmente dos grandes estrategias. La más antigua, y a la que menos tiempo vamos a dedicar, es lo que se llama la estrategia up-bottom. ¿Qué quiere decir? Bueno, los primeros pioneros de inteligencia artificial
si entendemos que si entendemos espacialmente, ¿no? Arriba, botón abajo, la inteligencia humana, pues vemos que up puede ser los procesos mentales superiores. Razonar, reflexionar, jugar al ajedrez, escribir una novela, pintar un cuadro, mientras que la parte bottom es la parte más material, más física, más animal, principalmente pues lo que va a ser el sistema nervioso. Entonces la primera estrategia lo que hacía es centrarse en intentar emular lo más poderoso, la mente, los procesos mentales superiores, y pasaba automáticamente del sistema nervioso. La idea es que, bueno, tarde o temprano, si hacemos programas que piensen muy bien, pues tarde o temprano llegaremos a descubrir cómo funciona el sistema nervioso. Pero en un primer momento no nos interesa. Bien, también a estos primeros momentos de la inteligencia artificial se le conoce como la época de la GOFAI. GOFAI son las siglas de Gold Old-Fashioned Artificial Intelligence, ¿no? Los tiempos de la inteligencia artificial dorados, ¿no? Los años dorados, los años glamurosos, ¿no? Van a ser años que por un lado se recuerdan como muy bonitos porque son los tiempos de los pioneros, pero por otro lado con cierta ingenuidad. Ya veremos por qué. Bien, pues partiendo de esta estrategia de intentar hacer un programa que emule la mente en sus máximas dimensiones, pues uno de los grandes hitos va a ser este programa. Con este nombre impronunciable tenemos a SDRU, ¿no? Un programa creado por el talentoso informático norteamericano Terry Winograd, que bueno, pues explico un poquito cómo funcionaba. SDRU tenía un pequeño mundo de bloques, esto es lo único que existía en su universo, en el que había pues cuadrados, pirámides, no cubos, pirámides, en distintos tamaños y distintos colores. Entonces, SDRU tenía una consola en la que se podía interactuar con él usando el lenguaje natural, el inglés, en este caso. Entonces tú podías pedirle que hiciera cosas con estas formas geométricas. Por ejemplo, podías decirle, SDRU, coloca la pirámide roja encima del cubo verde. Y ella lo hacía. Y, de forma muy interesante, si lo que le pedías que hiciera no lo podía hacer, pues te explicaba el porqué. Por ejemplo, si le dices, ahora colócame este cubo rojo encima de la pirámide roja, pues evidentemente si haces eso se va a caer. Pues SDRU te decía que no podía hacerlo y te decía por qué. Entonces, con un lenguaje todavía rudimentario, SDRU expresaba cierta comprensión de su pequeño mundo. Entonces, la idea que tenía Winograd y muchos otros era que lo que había que hacer, el camino a seguir, era pues este mundo de bloques, este micromundo tan sencillo, ir haciéndolo cada vez más complejo, añadir más objetos, más propiedades físicas, hasta poco a poco ir emulando o acercándonos al mundo físico real. Y entonces cuando llegáramos a ese punto, pues ya teníamos inteligencias artificiales que se moverían sin ningún problema en el mundo, ¿no? Y habrían llegado a nuestro nivel. Pero, ¿qué pasó? Esto no es tan fácilmente escalable y realmente no se consiguió. Cuando vas añadiendo objetos al mundo, y no solo objetos físicos, sino que añades pues elementos como el lenguaje natural, el mundo simbólico de los seres humanos, pues todo se vuelve mucho más complejo y la dificultad aumentaba, ya digo, exponencialmente, de tal manera que el camino no llegó por este lado. Si bien, pues, este programa es muy interesante. De hecho, es muy chulo ver las conversaciones, están por ahí por internet, las podéis encontrar, entre, pues, el programador y SDRU, ¿no? Como te conteste, son un poco hipnóticas, vas viendo cómo habla y lo hace muy bien, la verdad. Tenía para estos años, no estamos hablando de 1972, ese dominio del lenguaje estaba muy bien y era un programa que, bueno, fue un granito en la historia de la inteligencia artificial. Bien. Otro granito van a ser lo que se conoce como sistemas expertos. Aquí tenemos en la imagen a Edward Feigenbaum, que es considerado como el padre de los sistemas expertos, y uno de sus logros va a ser este programa, Dendral, que era un programa que era un programa que apoyaba a los ingenieros químicos que hacían trabajos de espectrografía. Para hacer estos trabajos había que hacer cálculos muy complicados, y entonces, bueno, pues Dendral los hacía por los investigadores y lo hacía muy bien. De hecho, lo decían sus programadores, ¿no? Feigenbaum, que lo hacía a nivel de un doctor. Y de hecho, estuvo funcionando muy bien durante unos 10 años aproximadamente, estuvo funcionando. Y bueno, estaba muy bien. Y aquí la idea principal era que quizás si, en vez de buscar inteligencias que fueran generales, ¿no? Con un conocimiento general de la realidad, vamos a hacer especialistas, expertos, que tengan un conocimiento muy muy específico, dotar de conocimiento al programa para que sepa hacer lo que hace
muy bien, a nivel experto. Y bueno, esa fue la idea y bueno, funcionó durante un tiempo y se creyó que por ahí van los tiros. No obstante, al final cayeron en desuso y también fue esto un poco fracaso, porque los sistemas expertos, a pesar de que, ya digo, funcionaran bien, tenían ciertos problemas. Eran costosos de mantener, era difícil que aprendieran conocimiento nuevo. Cada vez que sale algo nuevo y había que implementarlo, pues había que trabajar muchísimo. También eran muy malos ante cosas imprevisibles. Mientras todo funcionara bien y normal, eran muy buenos. Pero cuando ocurría algo raro, mientras que para un experto normal humano no hubiera habido problemas, pues cometían fallos muy graves. Entonces, bueno, al final cayeron en desuso y también fue otro pequeño fracaso. Aunque ya digo, durante muchos años funcionaron bastante bien. Vamos a ver, ahora mediante un ejemplo informático, cómo funcionaban un poco estos primeros programas por dentro. Vamos a hacer un ejemplo para explicar alguna cosita. En un lenguaje de programación que fue muy popular en los primeros años de la inteligencia artificial, estoy hablando de Prolog, que se diseñó en 1972 por investigadores de la Universidad de Marsella, con Menauer y Roussel, y también aportó mucho otro investigador de la Universidad de Edimburgo, Kowalski. Y bueno, pues hicieron un lenguaje de programación que intentaba utilizar o que funcionaba utilizando la lógica de predicados, la lógica de primer orden. Y hoy en día está obsoleto, cuando la quinta generación de computadores en Japón, pues al final fue un fracaso, pues Prolog quedó obsoleto y ya no se utiliza prácticamente, pero es un lenguaje muy diferente a los lenguajes habituales, no tiene nada que ver con Python o con C o con Java, porque representa un paradigma de programación lógico y es muy diferente y es muy ilustrativo para ver ciertas cosas. Entonces vamos a hacer un pequeño programita para simplemente que veáis cómo se almacena el conocimiento y cómo se razonaba en estos primeros programas. Y aparte, bueno, vamos a hacer razonar levemente una máquina. Bien, pues en Prolog lo primero que se hace es se crea una base de conocimiento. Entonces se crea una serie de hechos en el mundo, se crea un universo. Vamos a crearlo. Entonces lo que vamos a hacer es un nombre, va a ser una propiedad que tiene un individuo. Sócrates. ¿Vale? Escribimos sin acentos, sin mayúsculas. Hay que poner un punto después de cada línea de programación en Prolog. Bien, pues ya tenemos un individuo que tiene una propiedad de ser un nombre. Vamos a crear otro. Es un nombre también Platón. ¿Vale? Bueno, pues en Prolog, ahora guardamos. Y lo que hacemos es abrimos la consola de SwiProlog y vamos a consultar el archivo que es lógica. Abrimos. Vale. Y en Prolog se hace preguntas. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta que se puede hacer a esta base de conocimiento que hemos hecho es ¿existe en nuestro mundo que hemos creado un hombre que se llame Sócrates? ¿Es un hombre Sócrates? Dice true. Es verdad. En nuestro universo que hemos creado de conocimiento hay un hombre que se llama Sócrates. Sócrates es un hombre, es un hecho en Prolog. Bien, probamos con Platón. Platón forma parte de nuestro universo, correcto. Pero si decimos, ¿qué pasa si le preguntamos si es Aristóteles un hombre? Falso. Solo existen dos individuos en nuestro universo. ¿Vale? Bueno, pues ya estamos creado un mundo en el que hemos asociado unos individuos a unas propiedades. Es una forma de guardar conocimiento, pero Prolog no solo guarda así conocimiento, sino que también lo guarda utilizando reglas. Entonces vamos a ir poniendo algunas reglas para que veáis. Bien, pues lo que vamos a hacer es decir, es mortal para todo X. En Prolog se utilizan letras mayúsculas para utilizar las variables. Y ahora se pone este simbolito, que ahora veremos qué es. Y ponemos, es un nombre también X. Bien, ¿qué hemos dicho aquí? Es un poco raro esto. Bien, esto es una regla en Prolog. Y lo que significa es que para todo X, ¿no? Hemos puesto las dos X aquí como variables, si X es un nombre, entonces X es mortal.
Esto en el fondo es un condicional, una implicación en lógica proposicional tradicional. Solo que en Prolog la forma de expresarlo es mediante cláusulas de Horn, que se llaman, y bueno, pues van al revés. Normalmente en lógica se escribe primero la condición, ¿no? Si eres algo, entonces se pone la conclusión, ¿no? El antecedente y el consecuente. Pues aquí en Prolog se pone al contrario. Es un poco... cuesta acostumbrarse cuando vas programando en Prolog, pero es así. Entonces aquí decimos, si es un hombre, eres mortal, ¿vale? Y es más, vamos a poner otra regla más. Vamos a poner, has nacido, para todo X, si eres mortal. Es decir, evidentemente, si eres mortal, has tenido que nacer alguna vez, ¿no? Bien, pues hemos creado dos reglas en nuestro mundo. Tenemos dos objetos y dos reglas. Vamos a guardar, vamos a abrir la consola y vamos otra vez a consultar. Cogemos el archivo que se llama lógica y vamos a ir preguntándole más cosas. A ver, entonces hemos dicho, tenemos por ejemplo un objeto que es Sócrates y que es un hombre. Pues vamos a ver si Sócrates es mortal. Vamos a preguntarle. ¿Es mortal Sócrates? Sí. Fijaos, ya hemos hecho un razonamiento. Nuestra máquina, nuestra computadora, ha hecho lo que en lógica se conoce como un modus ponens. Tenemos que, si eres un hombre, es mortal, y tenemos un objeto que es un hombre. Entonces, ese objeto necesariamente es mortal. Pero es más, podemos preguntarle, bueno, ¿ha nacido Sócrates? Efectivamente. Sócrates, aquí hemos visto cómo que ha ido haciendo un recorrido el programa. Primero hemos visto que Sócrates es un hombre. Si eres un hombre, eres mortal. Y si eres mortal, has nacido. Entonces, pues como vemos, está razonando. Con estas pequeñas líneas de código hemos hecho que un programa almacene un tipo de conocimiento de dos formas, como hechos, ¿no? Como un objeto que tiene una propiedad, y como reglas. Y mediante esto podemos hacer que haga razonamientos y que razone lógicamente. Pues así es como funcionaban en general los sistemas expertos y, bueno, pues es una forma de intentar emular la inteligencia humana en una computadora. Y es una cosa que a mí por lo menos me sigue pareciendo muy mágica. Ahora mismo estoy haciendo que un ser inerte, un ser mecánico, está haciendo cosas que aparentemente solo una mente podía hacer. Pues eso hemos hecho en Prolog. Vamos a seguir. Otro granito de la historia de la inteligencia artificial y de esta forma de entender la programación fue cuando en los años 96 y 97 el campeón de ajedrez, uno de los mejores jugadores de la historia, Garry Kasparov, jugó dos tandas de partidas contra la computadora de IBM Deep Blue. Aquí lo interesante fue que, bueno, en la primera tanda de encuentros, el global lo ganó Kasparov, pero perdió una partida, perdió la primera. Y esta fue la primera vez que una computadora ganó a un campeón de ajedrez. Ya en la siguiente tanda, en la del 97, ya además el cómputo global de partidas lo ganó Deep Blue. Entonces desde entonces pues se considera que la máquina, en algo como el ajedrez, es muy superior al ser humano. Ya hoy en día, de hecho, cualquier programita que tengas en tu móvil de ajedrez, pues machaca a Magnus Carlsen, ¿no? Al campeón del mundo. Entonces, bueno, lo interesante, más que por los avances, digamos, técnicos o los avances en el campo que supuso Deep Blue, lo interesante es, a nivel propagandístico quizá, pero bueno, a nivel histórico, cómo pues algo como el ajedrez, que se consideraba un juego al que el intelecto humano en su máximo esplendor juega, pues ahora una máquina nos supera. Entonces al hombre lo destrona la máquina en este momento, ¿no? Y ya empezamos a ver claramente que las máquinas pueden ser mejores que nosotros. Entonces, bueno, fue un gran momento. En el 2012 pasó otro gran momento, fue cuando otra máquina de IBM, Watson, ganó a los campeones humanos
no ya en un juego como el ajedrez, sino en un juego mucho más complicado en ciertos niveles informáticos, como es el Jeopardy. Jeopardy es un concurso de televisión en el cual, pues, una de sus cualidades principales es que en el Jeopardy te dan la respuesta a una pregunta y tú tienes que buscar la pregunta. Es decir, no es el clásico juego tradicional, ¿no?, como el Trivial, en el cual te dice una pregunta y tú respondes, sino que es al contrario. Te dicen la respuesta y tú debes buscar la pregunta. Entonces, esto implica cierto conocimiento, no solo cierto manejo del lenguaje natural, que ya tiene que ser notable, sino cierta comprensión de lo que están preguntando. Entonces, bueno, pues el hecho de que Watson machacara a los jugadores humanos fue una gran prueba del poder de la inteligencia artificial y de este paradigma simbólico, ¿no?, de este paradigma up-button que hemos visto. Y bueno, va a ser el último gran logro, porque esta forma de programar no va a llegar lejos, que además todos los programas que manejamos hoy en día en nuestros ordenadores se programan de esta forma, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que este paradigma de programación, ya digo, esta forma de intentar llegar a la inteligencia artificial haya fracasado, sino que simplemente hay otra forma de hacer las cosas que se ha puesto muy de moda, porque hemos sido grandes logros, que quizás se quede estancada luego y las cosas vuelvan a hacer de otra manera, pero que hoy en día pues ha triunfado. Y esa estrategia que ha triunfado sobre esta es la estrategia bottom-up, que es la estrategia de abajo arriba, que es la estrategia que consiste en ir no ya hacer grandes programas que emulen la mente humana, sino intentar emular el tejido nervioso, las neuronas, y a partir de ahí intentar llegar a la mente. Y ya digo, esto ha conseguido desbancar a logros tan espectaculares como hemos visto, como Deep Blue contra Kasparov o Watson, ¿no?, jugando al Jeopardy. Bueno, vamos a empezar un poco a entender esto. Bueno, el artículo fundamental que abre el campo de las redes neuronales artificiales va a ser McCulloch y Pitts. Este es Warren McCulloch, un psicólogo, un cibernético, muy talentoso, muy brillante. Una cosa interesante que me gustaría recalcar es que, bueno, cuando uno piensa en las grandes inteligencias que ha atravesado el siglo XX, los grandes genios, uno piensa siempre habitualmente en la física, ¿no? Piensa en la cabeza gente como Einstein, ¿no?, como Bohr, gente así, ¿no?, gente muy brillante. Pero quizá cuando en el futuro se estudie la historia de la ciencia, pues veremos cómo quizá no se habla tanto de los físicos, que también se hablará, sino también de otros intelectuales que no han pasado, no son tan famosos, pero que eran realmente brillantes. Y uno de ellos era Warren McCulloch o Walter Pitts, su colaborador, que era un lógico, un matemático brillantísimo, gente con una mente espectacular, ¿vale?, que hicieron grandes cosas. Bueno, ¿qué hicieron McCulloch y Pitts para abrir el campo de la inteligencia artificial en lo referente a las redes neuronales artificiales? Pues bueno, hicieron una cosa muy sencilla. Pensaron en las neuronas como elementos de cálculo lógico. Vamos a verlo. Mirad, aquí tenemos una neurona tal como las dibujaba en el artículo, en el cual esta parte de aquí donde se ven las curvas es la zona de sinapsis, donde llegan axones de otras neuronas, ¿no?, y se comunican. Este es el soma, el cuerpo celular, que aquí tiene un número, vemos lo que significa, y aquí está el axón que responde con una descarga eléctrica. Para McCulloch, las neuronas son sistemas de todo o nada, son sistemas binarios, es decir, o responden o no responden. Entonces, esta neurona, si le pasa determinada cosa, lanzará por su axón una respuesta o no la lanzará, ¿vale? Entonces funciona de modo binario, o 1 o 0, ¿vale? Bueno, este número de aquí es lo que se conoce como el umbral. El umbral es la cantidad de veces que una neurona tiene que ser excitada para que dispare por el axón, ¿vale? Bien, pues si tenemos una conexión excitadora, la representamos así, con un palito relleno y con un palito con el círculo vacío si tenemos una conexión inhibidora. Podemos entender que la conexión excitadora tiene valor 1 y la conexión inhibidora tiene valor 0, ¿vale? Bueno, pues con estos elementos McCulloch y Pitts hacen lo siguiente. Hacen cálculos de lógica elemental, de álgebra de Boole. Por ejemplo, aquí tenemos representada la puerta lógica AND, la puerta lógica y la conjunción en lógica proposicional. Tenemos que si a esta neurona la excitas con 2 axones, ¿no?, con 2 descargas eléctricas que vienen por aquí en la sinapsis, con 2, hace saltar el umbral y dispara, que es una puerta lógica AND. La puerta lógica AND, por ejemplo,
por explicarlo con lenguaje sencillo, ¿cuándo es verdad si yo digo que hoy llueve y hace frío? Pues cuando llueve, es decir, cuando aquí ocurre una cosa, y cuando hace frío. Cuando se dan ambas cosas, entonces la proposición es verdad. Sin embargo, si falla una de las dos, ya no es verdad. Si yo digo que llueve y hace frío, y llueve pero no hace frío, ya la proposición en general es falsa. Pues este razonamiento básico lo puede hacer una neurona. Podemos utilizar las neuronas como elementos de cálculo. Esto es espectacular. Por ejemplo, la puerta lógica OR, ¿no?, que es la disyunción en lógica proposicional, la O. Ocurre una cosa u otra. Pues es así. Aquí simplemente se construye cambiando el umbral por 1. Con que una de las dos conexiones me llegue, con que una de ellas ya disparo. No hace falta que me lleguen las dos, porque mi umbral es 1. Con que una de las dos me llegue, y si me llegan las dos también, no hay ningún problema. ¿Vale? Pues ya tenemos la puerta lógica OR. Es decir, podemos construir razonamientos con neuronas. Combinando neuronas podemos hacer razonamientos, ¿no? De hecho, aquí he traído este dibujo que es del mismo artículo, ¿vale?, del Logical Calculus for Nervous Activity. Pues vemos cómo, dice McCulloch y Pitts, dicen, bueno, pues se pueden hacer, haciendo combinaciones, podemos hacer proposiciones de diversos tipos y, bueno, pues razonamientos realmente complejos. Entonces, con este artículo revolucionario, McCulloch y Pitts estaban abriendo las puertas a construir neuronas artificiales que, bueno, pues de algún modo nos sirvieran también para emular el pensamiento humano. Un poquito más adelante, Frank Rosenblatt, aquí lo tenemos, con su maquinita con mucho cableado, inventó el perceptrón, intentando imitar las células de la retina, por eso se llama perceptrón, ¿no? Pues creó el primer modelo, digamos, de neurona artificial, basándose también en la de McCulloch y Pitts, que es lo que se conoce el perceptrón, que no va a servir nada más para intentar entender bien cómo la estructura de una red neuronal artificial. Entonces esto es un perceptrón monocapa, tal y como lo planteó Rosenblatt, y vamos a ver un segundo cómo funciona. Bueno, pues una red neuronal artificial, un perceptrón, tiene unos inputs, unas entradas, que las tenemos en las con X, X1, X2, etc. Y luego tiene unos pesos, weight, ¿no?, 1, 2, 3, 4, cada conexión que nos va a llevar a el cuerpo. Esto va a ser la neurona, el soma de la neurona, ¿no? Pues cada conexión tiene un peso, un valor numérico, ¿vale? Bueno, lo que se hace, el cálculo normalmente lo que se hace es que se multiplica el valor de entrada por el peso y todos luego se va sumando, cada multiplicación, estos se multiplican y se suman todos, y esta unión sumadora, pues se supera cierto valor, pues da una salida. ¿De acuerdo? Bueno, pues con una cosa tan sencilla se puede hacer que un perceptrón clasifique datos y aprenda ciertos patrones, ¿vale? De hecho, lo que se hace es, tú le das una serie de señales de entrada y quieres que una en concreto la memorice, es decir, dé como respuesta un 1, por ejemplo, cuando detecta un patrón, y de 0 cuando no lo detecta, ¿vale? Un patrón numérico determinado. Pues lo que se hace es que se le va introduciendo, se le entrena, se le va introduciendo valores y se le va indicando si acierta o no acierta en función de los pesos. Y estos pesos se van reajustando. Cuando falla, hay que reajustar los pesos, ¿no?, para que llegue a acertar. Pues se utiliza una función de error, ¿vale? Se van corrigiendo el valor de los pesos en función del error que hayamos tenido. De hecho, hoy en día, por ejemplo, la función de error más clásica es lo que se conoce como retropropagación o backpropagation, que, bueno, pues corrige con cierta eficiencia muy bien los errores y hace que poco a poco vas ajustando los pesos hasta que al final funciona bien la neurona. Entonces, la neurona va aprendiendo, va entrenándose con ejemplos y va aprendiendo. Y al final, pues lo que hacen es que, en el fondo, una neurona de este tipo es un clasificador lineal, un discriminador lineal, clasifica tipos de objetos, ¿vale? Pero bueno, es muy útil cuando queremos clasificar cosas. Además las clasifica aunque no estén perfectamente definidas. Bueno, eso lo veremos más adelante, ¿vale? Bueno, no obstante, el perceptrón de Rosenblatt pronto recibe una crítica muy dura y todo dio un giro en la historia de las redes neuronales. Y es porque dos grandes gurús de la inteligencia artificial de ese momento, Marvin Minsky y Seymour Papert, publicaron un libro que se llama Perceptrons, en el cual hacían una crítica muy dura a los perceptrones, a la red neuronal de Rosenblatt. Y lo que hacían es, la crítica consistía en que los perceptrones eran buenos cuando
catalogaban objetos siguiendo funciones linealmente separables, pero cuando la clasificación seguía una función linealmente no separable, no funcionaba. Vamos a verlo porque es muy sencillo. Si yo tengo una distribución de datos de la siguiente manera, ¿no? Tengo una serie de bolas naranjas y otra serie de bolas azules. Y quiero que mi perceptrón lo que haga es, cuando detecte una bola, pues me diga de qué color es, ¿no? Entonces, bueno, si están distribuidas así, pues se puede trazar una línea que separe ambos conjuntos de datos. Y esto es lo que hace un perceptrón básicamente. Entonces, en estos casos funciona muy bien y me clasifica los objetos genialmente el perceptrón. Sin embargo, si me encuentro cosas así, una distribución de datos de esta manera, me encuentro con problemas, porque aquí con solo una línea recta no puedo separar los datos, necesito dos líneas rectas. Entonces, esto decimos que es una función que es linealmente no separable. Hace falta más de una línea, no otro tipo de forma, para separar los datos. Entonces, aquí los perceptrones no funcionaban. Y de hecho, esto era muy problemático porque en la puerta lógica SOR, que es la O de nuestro lenguaje cotidiano, es una función, crea una función linealmente no separable. Y claro, si la función SOR, que es, ya digo, un elemento básico de nuestro razonamiento, lo explico en un segundo, la función SOR lo que te dice es la que utilizamos cuando decimos hace sol o llueve. ¿Cuándo es verdad que hace sol o llueve esa proposición? Pues mira, aquí tenemos, si aquí ni hace sol ni llueve, pues evidentemente es mentira. Aquí tenemos que no llueve pero hace sol, es verdad. Aquí tenemos que hace sol y no llueve. Entonces, es verdad también. Y aquí tenemos que tanto hace sol y llueve. Pues no, no es verdad, es una cosa u otra. Entonces, es un razonamiento muy sencillo que hacemos constantemente. Yo constantemente estoy haciendo disyunciones en mi vida, ¿no? O pasa esto o pasa lo otro. Pues un perceptrón no era capaz de emular eso. Entonces, por eso, pues esa crítica hizo mella, una mella muy dura en el estudio de redes neuronales artificiales y paralizó el campo. Es decir, hizo que llegara el primer invierno de la inteligencia artificial aplicada a las redes neuronales artificiales. Los fondos de investigación se fueron a otras cosas y la gente dejó de investigar mucho en redes neuronales. Cuando, curiosamente, la crítica no era muy potente realmente, porque para solucionar este problema, lo único que hay que hacer es introducir otra capa al perceptrón, lo que se conoce como una capa oculta. Si tú, lo que planteó Rosenblatt era un perceptrón monocapa, solo tiene una capa, pero si tú le añades una segunda capa, lo que se conoce como una hidden layer, no una capa oculta, pues ya lo puede hacer, ya puede representar perfectamente funciones SOR y puede catalogar distribuciones de datos que son linealmente no separables. Pero para que veáis que muchas veces una autoridad, la ciencia no avanza racionalmente muchas veces. Hay veces que porque una autoridad en el campo diga algo, eso algo va a misa y punto, y la gente le hace caso aunque no tenga razón. Y aquí es una pena porque este libro, esta crítica un poco injusta, paralizó el campo durante muchos años. Hizo que no se siguieran investigando las redes neuronales, aunque luego, como veremos, van a resurgir otra vez. Entonces, posteriormente se fueron creando nuevos modelos de redes. Aquí tenemos la red Hopfield. Es una memoria autoasociativa, está muy bien es muy buena reconociendo patrones y guardándolos. Más adelante se creó la red LSTM, que es muy buena para memorizar secuencias temporales, ¿vale? Datos que los que importa cómo están temporalmente guardados, ¿no? Se utiliza como memoria. También, por ejemplo, la red de creencia profunda, en 2006, que bueno, pues simplemente intentaba hacer más eficientes ciertos problemas que daban las redes. Por ejemplo, pues los pesos con los que uno empieza en una red a trabajar habitualmente son aleatorios y eso hace que sea poco eficiente. Pues bueno, la red de creencia profunda mejoraba eso, sin más, ¿no? Bueno, pues ¿qué cualidades principales tenían estas redes que poco a poco fueron avanzándose, desarrollando nuevos modelos, hasta que ya veremos llegar a las que han llegado en la actualidad? Bueno, pues una cualidad importante que las hace mejores, a mi juicio, que los sistemas de la GoFi, ¿no? Que los sistemas up-bottom, los sistemas simbólicos, pues es que son bioinspiradas, es decir, hay una semejanza con neuronas reales. Es cierto que, por ejemplo, la neurona de McCulloch y de Pitts se le criticó que no se parece realmente mucho a una neurona real, es muchísimo más compleja que estos modelos, pero no obstante hay una cierta semejanza, hay un intento de búsqueda
Eso pues ya es algo que me parece una virtud. Los otros sistemas pasan olímpicamente de la estructura material física del cerebro. Pues esto quizá pues no sea lo más indicado. Segundo, tienen una capacidad de aprendizaje brutal. De hecho, principalmente aprenden, ¿no? De hecho, se suele decir que las redes neuronales artificiales no se programan, se entrenan, ¿no? Aprenden. ¿No? El programador no tiene que hacer mucho. Sí que tiene que hacer la estructura, luego la red aprende, ¿no? Por sí sola, entrenándola durante muchas iteraciones. Pero bueno, aprenden y aprenden bastante. Y lo interesante es que al aprender pueden aprender cosas que el programador no sabe. Por ejemplo, tenemos hoy en día sistemas de redes neuronales que son buenísimas leyendo radiografías. Pueden detectar un tumor en una radiografía que ni siquiera un experto médico conseguiría. Evidentemente el programador no tiene ni idea de detectar tumores en radiografías, pero la red a base de entrenamiento lo consigue. Entonces, bueno, pues llegan aprendizajes muy potentes. Pensad esta ventaja con respecto a los sistemas expertos que hemos dicho que les costaba mucho aprender cosas nuevas o adaptarse a nuevo conocimiento. Pues las redes neuronales son muy buenas en eso. También funcionan masivamente en paralelo. Eso está bien porque emulan también al cerebro humano. El cerebro humano tenemos pues unos 100.000 millones de neuronas que funcionan igual masivamente en paralelo. Pues aquí lo hacen, ¿no? Y eso pues también mejora la eficiencia. No es lo mismo los ordenadores normales, ¿no? Que funcionan serialmente, solo hacen una cosa a la vez. Pues si hacen muchas cosas a la vez, evidentemente eres mucho más eficiente. Una cosa también muy chula es la resistencia al error, lo que se conoce como degradación elegante. Si tú a un programa de Prolog, como hemos visto, te equivocas escribiendo una letra, y bueno, los que programáis alguna vez en cualquier lenguaje sabéis lo terrible que es y lo cansino que es, pues los millones de errores que cometes escribiendo en un error, una letrita, una coma, un número, te falta y ya todo se desbarata, ¿no? Pues las redes neuronales artificiales son diferentes, pueden tener errores y aún así funcionan bien. Tú puedes dañar una parte de la red, un nodo, una neurona, se la quitas o algunas conexiones las rompes y aún así siguen funcionando. Funcionan peor, se van equivocando más, pero lo hacen elegantemente, lo hacen poco a poco, ¿vale? Se van degradando elegantemente. Y eso está bien porque nos hace pensar que, bueno, se asemejan más al cerebro humano. Nosotros mueren neuronas constantemente, fallan, ¿no? Y aún así, pues nuestro cerebro funciona bastante bien. Pues esto se asemeja más a no los programas tradicionales que, ya digo, cualquier fallo hace que todo se vaya al traste, mientras que aquí no. Y por último, la funcionalidad en entornos borrosos. En las redes neuronales, mientras que los programas tradicionales siempre funcionan bien cuando son entornos muy formalizados, con reglas muy precisas, muy claras, pues aquí las redes neuronales en entornos borrosos, en los cuales no está todo bien definido, en los cuales falta información, la información es imperfecta, funcionan bien y aciertan. Y eso es una ventaja importante porque aparte la realidad, el mundo real, parece que es mucho más borroso que no el pequeño mundo de un tablero de ajedrez o el mundo de SDRU, ¿no? Ese mundo de bloques, pequeño mundo donde todo está claramente definido. La realidad es mucho más confusa y bueno, pues aquí parece que las redes neuronales funcionan mejor. Entonces estas virtudes hacen que sean muy interesantes, ¿no? Estos maquinitas, ¿no? Bueno, aquí tenemos la joya de la corona o el estado de arte actual. Esto es una red neuronal convolucional. El padre de la criatura es este hombre, Dan Tiresian, que bueno, realmente no es suyo. Las redes convolucionales es modificar, mejorar el neocognitron de Fukushima, de otro investigador en inteligencia artificial actual, pero no, Tiresian da la forma actual a las redes convolucionales. Bueno, pues estas redes funcionan a base de capas, ¿no? Como todas, pero lo que hacen es cogen una imagen y la van pasando por filtros, ¿no? Esos filtros pues son convoluciones, que se llaman, o también max pooling, que son como agrupamientos, en fin. También les hacen relus, que son rectificaciones lineales, en fin, bueno, no voy a entrar en detalles. Les hace una serie de filtros en los cuales en cada filtro lo que hace la red es que se va quedando con lo que le interesa. Con, por ejemplo, pues ciertos colores, ciertas formas. Por ejemplo, podemos hacer que una capa pues se encargue de ver el perfil de la figura que queremos ver. Otra, cierto color. Otra, no sé, detectar si hay cierto elemento, si hay círculos, por ejemplo, yo qué sé. Con lo que se nos vaya ocurriendo, ¿vale? Va así pasando por ciertos filtros convolucionales hasta que al final llegan a una red habitualmente es una fully connected, una red en la cual todos los nodos, no todas las neuronas están totalmente conectadas y al final pues da una respuesta, que suele también ir a otra red, otro tipo de red, una softmax, que da una respuesta numérica discreta. Bueno, el caso es que estas redes son muy muy buenas a la hora de
identificar objetos en imágenes, tratamiento de imagen. Por ejemplo, todos los coches que hoy en día estamos hablando de conducción autónoma, pues utilizan redes neuronales convolucionales, como nos identifican perfectamente coches, personas, ¿no? Lo hacen muy bien, además en movimiento, pues son muy buenas, y digo, son en estado del arte. Gran parte de la tecnología que hoy en día se desarrolla en inteligencia artificial va con redes convolucionales. Otras redes que han tenido mucho éxito hoy en día, que son muy modernas, son lo que se llaman las redes adversarias, ¿no? Las redes neuronales generativas adversarias. Y consisten en... Es una idea muy buena, se le ocurrió a un programador, a Ian Goodfellow, y consiste en oponer dos redes convolucionales, y lo que hacen es que juegan al ratón y al gato, al policía y al ladrón. Se le dice, una red está encargada de intentar generar un rostro lo más realista posible, mientras que la otra la especializas en detectar fraudes, detectar fotos que no son reales, ¿no? Entonces la una juega contra la otra y cada vez se van haciendo mejor, entrándose en ser mejores cada una. Entonces una va detectando fallos y la otra los intenta mejorar constantemente. Entonces, pues con esa idea se han creado imágenes. Estas imágenes que tenemos aquí se han creado en este artículo, ¿no?, de Carras, Line y Aila, pues se han creado rostros de gente que no existe realmente. Esta gente no existe. Son rostros enteramente creados por redes adversarias. Y bueno, pues tiene un punto inquietante, ¿no? Pensar que esta gente no existe, ver fotos de gente que no existe. Yo nunca antes, hasta llegar a ver esto, había visto fotos de alguien que no existe, ¿no? He visto un dibujo de alguien que no existe, pero una foto tan realista de alguien que no existe es inquietante, ¿no? Pero es más, tratando la imagen se han llegado a tecnología muy sorprendente. Mirad, aquí tenemos otro estudio del 2019, en el cual lo que hacen es mezclar. Estamos aquí, en estas imágenes intermedias, se están mezclando las fotos de estos 4 actores con los que van pasando, ¿no? Entonces, como vemos, esas mezclas son muy realistas, están muy bien hechas y funcionan muy bien. El tratamiento de la imagen, yo diría, inteligencia artificial es el estado del arte actual, no es lo que más están mejorando y se están llegando a logros más espectaculares. De hecho, vamos a ver un logro muy espectacular. Aquí vamos a ver una secuencia de la película El Resplandor de Stanley Kubrick y vamos a ver lo que se conoce como un deepfake. Han cogido la cara de Jack Nicholson y le han puesto la cara de Jim Carrey y bueno, pues vamos a ver la secuencia un poco. Wendy, let me explain something to you. Whenever you come in here and interrupt me, you're breaking my concentration. You're distracting me. And it will then take me time to get back to where I was. Understand? Uno no encuentra la diferencia. Yeah. Fine. Es perfecto, ¿no? Está muy We're bien going to make hecho. a new rule. Whenever Pues I'm in esto here, se hace con redes you hear neuronales me adversarias. typing. Fijaos qué calidad, ¿no? A dónde se está llegando, ¿no? Whether Esto you hace don't hear me plantearnos typing, what the fuck you hear me doing in here, No sé when qué I'm sentido in tiene here, hoy en día that ser means actor. that I'm working. That means don't come in. Aquí han puesto la cara de Jim Carrey, pero si pusieran la cara de cada uno de nosotros, pues de repente hubiéramos hecho una actuación digna de un Oscar. ¿Vale? Pues bueno, como es perfecto. Sigamos. Wendy. Sigamos por aquí. Bueno, esto también tiene su cara oscura. Ya os he dicho que la inteligencia artificial nos lleva también a puntos que son peligrosos. Y es, por ejemplo, en todas estas técnicas de reconocimiento facial, ¿no? En China ya sabemos que tienen una gran maquinaria, Skynet se llama, más con el nombre de la inteligencia artificial malvada de Terminator, Skynet, ¿no? Un nombre curioso. Bueno, pues un sistema de vigilancia de rostros que, bueno, pues nos mantiene hipervigilados y te detecta el rostro. En fin, también se habla hoy en día mucho de cómo los móviles pues ya pueden detectarte, al detectarte el rostro, ¿no? Pues te pueden detectar la emoción, el estado mental en el que estés, el estado emocional en el que estés, y a partir de ahí pues manipularte para que compres o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues también, como veremos, se puede utilizar esto para fines malévolos, ¿no? Uno de ellos fue esta aplicación, muy famosa y muy morbosa en su momento, fue Deep News, que lo que hacía era una aplicación que te bajabas para el móvil, en Android, y lo que hacía es tú le subías una foto de cualquier chica vestida, y lo que hacía es te generaba una hipótesis, digamos, de cómo podía ser el cuerpo de esa chica desnuda y te la desnudaba. Entonces, bueno, no eran perfectos los resultados que hacía, pero en general estaban bastante bien. Y claro, aquí planteaban una cosa bastante interesante, y es porque, claro,
realmente no estaban invadiendo la privacidad de nadie, porque realmente el cuerpo de la chica que salía en la foto no era el de la chica. Era un cuerpo que se podría parecer al de la chica, pero no era él. Entonces realmente no estaba desnudando a esa chica. ¿Qué tipo de violación de la intimidad se está haciendo con ese programa? Bueno, el caso es que ese programa enseguida se quitó de en medio por la polémica que suscitó. Pero bueno, ya nos entra en este debate. Otra cosa que se hace, y hoy en día se hace mucho, son lo que se conoce como los porn fakes, ¿no? Aquí tenemos a la cara de Daisy Ridley, es la actriz de las últimas películas de Star Wars, pues que le han puesto a una actriz porno, le han puesto la cara, igual que hemos visto antes con Jack Nicholson y Jim Carrey, pues igual está la escena porno grabada con la cara de Daisy Ridley. Pues igual, ¿no? Los porn fakes son un mal uso, un uso feo, ¿no? No sé hasta qué punto delictivo de esta tecnología. Pensar toda la manipulación por vídeo que se puede hacer, ¿no? con esta tecnología. Bien. Otro, cambiando de tercio, otro campo que ha avanzado espectacularmente a partir de las redes neuronales artificiales ha sido, pues, bueno, los juegos. Google DeepMind, ¿no? Que es el ala de inteligencia artificial de Google, pues diseñó a partir del 2017 un programa AlphaZero, que era una red neuronal muy aparentemente sencilla, que se la entrenó para jugar a juegos y, bueno, pues tuvo unos resultados espectaculares, ¿no? En el ajedrez, ahora veremos cómo. En el shogi es el ajedrez japonés, que es parecido al ajedrez, pero tiene un pequeño cambio en la posición de las piezas, los tipos de piezas. Y luego, sobre todo, en el Go. El Go es un juego también chino, japonés, no sé exactamente dónde viene. Que, bueno, lo interesante que tiene es que es un juego muy abierto, es un juego no tan formalizado, tan puro como el ajedrez, sino que cabe mucho más libertad de movimientos. Entonces se pensaba que para los programas el Go era mucho más difícil. Pues bueno, pues AlphaZero machacó al Go, al campeón del mundo, uno de los campeones, a Lee Sedol, un coreano, pues lo machacó vilmente. Y bueno, también machacó a los principales programas del momento, a los demás juegos. Por ejemplo, al Shogi ganó a Elmo, que era el mejor programa jugando a este juego, y en ajedrez fue muy sonado pues las victorias que tuvo sobre Stockfish en la versión 8. Stockfish era el programa de información normal, sin redes neuronales, y era muy bueno. De hecho, pues hoy en día es un programa que machaca a cualquier jugador de ajedrez, al campeón del mundo, sin ningún problema. Pues AlphaZero le dio una paliza bastante rotunda a Stockfish, y lo interesante es que AlphaZero partía de cero absolutamente, solo sabía las reglas del juego y ya está, ninguna táctica, ni árbol de aperturas, ni tabla de finales, ni ningún tipo de estrategia, directrices. Y él poco a poco, jugando, entrenándose muchísimas veces, consiguió ganar pues a un programa que sí tenía un gran conocimiento del ajedrez, ¿no? Entonces, pues AlphaZero ha revolucionado el mundo de los juegos y también ha sido otro granito en la inteligencia artificial en general, ¿vale? Otro ha sido esto que estáis viendo aquí, también Google DeepMind hizo un salto a otros juegos y bueno, pues el siguiente salto lógico parecían los videojuegos. Se ha probado mucho jugar en la Atari, pero también se han jugado juegos más actuales. Por ejemplo, StarCraft, ¿no? Este es el StarCraft 2, pues se diseñó también un programa, AlphaStar, para jugar contra campeones humanos. Y lo interesante del StarCraft es que es ¿sabes? El tablero de juego es mucho más abierto, se manejan mucho más unidades. Es un mundo más parecido, ¿no?, al mundo real que un tablero de ajedrez. Entonces aquí la inteligencia artificial ha salido del tablero y bueno, pues se enfrentó también a campeones humanos. Aquí tenemos las imágenes de la partida contra Mana, es el apodo del jugador humano, y también pues le ganó, ¿no? Todavía hay algunas limitaciones, solo juega con un tipo. Sabéis que en el StarCraft hay 3 razas, los Zerg, los humanos y los protos. Pues aquí solo juega con protos en la inteligencia artificial, ¿vale? Tiene algunos límites que tiene que pulir, pero en general va en camino a eso, a machacar a los humanos sin más, ¿no? Y lo interesante es esto se parece más al mundo real. Y es curioso, ya salir en tiempo real también, el ajedrez va por turnos, aquí no, aquí es en tiempo real. O por ejemplo, aquí sabéis que en el StarCraft hay nube de guerra, es decir, hay una parte del tablero que no ves hasta que no lo exploras y no sabes lo que está pasando. Entonces la información que tienes de juego es imperfecta, no sabes qué está haciendo el rival. Pues eso es otra cosa a tener en cuenta. En el mundo real yo no sé qué hace la demás gente, no sé qué piensa. Entonces es mucho más real que en un tablero de ajedrez en el que ves siempre las piezas del rival, ¿no? Pues aquí no las ves. Pues es interesante el planteamiento de AlphaStar. Bien, pero claro, esto también ha hecho pensar mucho en el lado oscuro del problema. Esto que vemos aquí es un dron de combate
caza norteamericano no tripulado, un X-47A Pegasus. Bueno, pues hay mucha polémica hoy en día sobre qué va a pasar con la inteligencia artificial aplicada a lo militar. Hemos visto que Alpha Star juega al StarCraft, que es un juego de gestión militar. No se parece exactamente a un campo de batalla actual, pero tiene ciertas similitudes, ¿no? Y todo indica que se puede utilizar para la guerra, evidentemente. Pues, ¿qué va a pasar con las inteligencias artificiales cuando entren en combate? De hecho, por ejemplo, Elon Musk sacó un tweet, como siempre polémicos y muy publicitarios, en los que decía pues que el F-35, que es el caza más potente ahora mismo del ejército norteamericano, no tiene nada que hacer ya contra los drones, ¿no? Que el futuro son los drones no tripulados, ¿no? Los drones de inteligencia artificial. Bueno, no sabemos todavía hasta qué punto, pero bueno, ahí están y es muy polémico. De hecho, pues DARPA, la agencia norteamericana, ¿no?, de estudios avanzados de defensa, ¿no?, inteligencia militar, tiene un programa muy potente de inteligencia artificial en el cual pues, bueno, se está hablando de hacer máquinas con sentido común, ¿no?, máquinas con inteligencia artificial general, ¿no?, capaces de hacer de todo. Bueno, pues ahí están, ¿no?, y eso es muy polémico. De hecho, esto ha traído que pues haga una campaña, ¿no?, Stop Killer Robots, parar a los robots asesinos, ¿no?, y la ha llevado a cabo pues una activista, Mary Wareham. Bueno, pues denuncian y plantean muy seriamente el hecho de que se utilice la inteligencia artificial para crear máquinas de matar, ¿no?, y hasta qué punto eso es peligroso. De hecho, esto llegó a que, por ejemplo, pues se hizo una carta abierta en la que un montón de intelectuales, de científicos, de investigadores de inteligencia artificial firmaran para que no se hiciera esto. Esta carta fue a Naciones Unidas, ¿no?, y se leyó allí para que esto no ocurriera. De hecho, pues aquí firmó pues eso, Elon Musk, Stuart Russell, en fin, los grandes gurús de la inteligencia artificial, muchos de ellos firmaron, porque esto evidentemente es un problema y es la cara B, ¿no?, de la inteligencia artificial. Otro punto, quiero terminar, no extenderme más, pero bueno, mencionaros el otro punto donde las redes neuronales están llegando a logros espectaculares. Pues OpenAI es la empresa de Elon Musk, la empresa de este gran gurú de la tecnología, pues sacó hace poco un sistema de procesamiento de lenguaje natural que se llama GPT-2 y que, bueno, lo que hacía, estaba entrenado, es un sistema al cual tú le das texto, le das un fragmento del texto en inglés y él te genera más. Pero lo interesante es que lo hace con una coherencia y con un dominio del lenguaje espectacular, ¿vale? Entonces, de hecho, pues se dijo en un momento, cuando se sacó, la empresa de Elon Musk se negó a sacar el programa, el código, porque, bueno, una de las cosas interesantes que tiene inteligencia artificial en estos últimos tiempos es que son muy majos, en el sentido de que cuando sacan programas, el código lo hacen abierto, ese secretismo industrial, tecnológico habitual se está rompiendo en la inteligencia artificial, eso es muy bueno, pero en este caso, en GPT-2 no se cumplió. Sacaron un poquito del programa, o sea, sacaron publicitariamente lo que era el programa y lo que podría hacer, pero no sacaron el código. Y la idea fue que tenían miedo a que con este programa, como era tan bueno generando texto, se utilizara para hacer, por ejemplo, fake news, no para hacer noticias falsas. Como esto genera texto, pues tú le pones el titular de una noticia falsa y ya te genera la noticia. Entonces, claro, esto puede hacer que masivamente se generan muchísimas noticias. Entonces esto parece ser que les dio miedo y Elon Musk ordenó que esto no se sacara. Bueno, yo creo que fue publicidad, porque luego un poquito más tarde ya se sacó el código, ya lo hemos visto, de hecho puedes jugar, hay una página web que se llama Talk to the Transformer, en el cual puedes hablar, puedes poner a prueba el GPT-2 y bueno, pues no es tan bueno. Realmente sí que hace cosas, sí que a veces el texto tiene coherencia con lo que has puesto, pero realmente no es tan bueno como pudiera parecer y no es tan peligroso. Entonces quizá fue otra maniobra de publicidad de Elon Musk. Pero lo interesante es que han sacado hace nada, este año, GPT-3. GPT-3 lo interesante es que los parámetros que trata, los elementos que analiza estas capas de redes neuronales, en comparación con, aquí tenemos con GPT-2, es de un orden de 10 veces más de magnitud. Es decir, utiliza 175.000 millones de parámetros. Esto es una barbaridad, es una arquitectura neuronal enorme, bestial. Analiza textos a lo bestia, entrena con una cantidad de textos increíbles. Entonces, claro, seguramente que los textos que genere ya GPT-3 serán mucho más coherentes, mejor hechos, más fuertes, más sólidos que los que hace GPT-2. Todo esto acaba de salir, ya digo, no he podido o no está el programa todavía que puedas jugar con él y que puedas probarlo,
pero tiene que ser bestial. Entonces, bueno, esto lo interesante de esta tecnología es lo que abre. Tú imagínate que puedas hacer máquinas ya que prácticamente pues van a escribir artículos, podrían escribir novelas, libros. Tienes un trabajo para la universidad, pues tranquilamente pones el título y te lo redacta entero, ¿no? Es espectacular lo que se podría conseguir, ¿no? ¿Vale? Bueno, en esta misma línea también hace muy poco, con esto ya termino, los ingenieros de inteligencia artificial de Facebook han sacado Blender, que es un chatbot. Un chatbot es una máquina que está especializada en mantener contigo una conversación. Y lo interesante es que mantengan contigo una conversación que parezca coherente, que esté bien, que no digan estupideces, ¿no? Bueno, pues hasta ahora todavía no se ha conseguido grandes cosas. Los chatbots que hay, si alguna vez habéis jugado con alguno, enseguida dicen estupideces, enseguida se ve que ya no son humanos porque cometen estupideces, ¿no? Bueno, pues Blender, basado en estos sistemas de redes neuronales que se entrenan con millones de datos, pues parece ser que tiene una capacidad para comunicarse contigo muy coherente, que se pueden tener conversaciones muy buenas. Y que, bueno, pues nos hace de nuevo soñar con superar el famoso test de Turing, ¿no? Ya sabéis que Alan Turing, uno de los padres de la computación, escribió un artículo famosísimo, Computing, Machinery and Intelligence, que abrió prácticamente todo el tema, toda la filosofía en torno a la inteligencia artificial sobre este artículo, en el cual os pone un test para saber si una máquina es inteligente o no. Supongo que todos vosotros lo sabréis, pero bueno, el test consiste en que te ponen un juego en el cual te pones a chatear, vamos a suponer, con alguien, y ese alguien tú no sabes si es una máquina o es una persona. Entonces tienes que averiguar y determinar si es una máquina o una persona. Entonces Turing decía que si una máquina conseguía engañar de algún modo sólidamente a mucha gente haciéndose pasar por una persona, esa máquina pensaba, ¿no? Entonces, bueno, hay un premio, el premio Loebner, todos los años se presentan mucha gente para ver si alguien supera el test de Turing. Algún programa lo hace, de momento ninguno lo ha superado solventemente, no obstante ese premio ha perdido cierto prestigio y no está muy de moda, pero bueno, yo creo que parece que es posible que con estos chatbots, pues en tiempo no muy lejano, se consiga pasar el test de Turing. Y bueno, pues era otro granito en la historia de la inteligencia artificial. Y lo interesante que es esto, ya podremos operar con máquinas con las cuales podremos tener conversaciones absolutamente coherentes y que, bueno, pues no se diferenciarán de las conversaciones con un humano, ¿no? Y esto pues da pie a pensar mucho. Bueno, sin más, no quiero extenderme mucho más. Aquí os pongo un poco, aquí tenéis mis datos, por si os ha gustado y queréis poneros en contacto conmigo para hablar de estos temas, para lo que queráis. Pues aquí tengo mi blog, mi dirección de email, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Sin más, pues me despido, espero que os haya gustado y hasta pronto.